Es de origen portugués, pero eran canarios. Afonso, mira, ahorita que, bueno, parte del debate. La Universidad Central de Venezuela necesita, como las universidades autónomas, creo que es un problema de todas, repensarse. Es más, la educación necesita repensarse, que haya un sistema bolivariano, un sistema público, eso es para cuando había plata, ahorita eso ya no se justifica. Pero además, viene la digitalización, vienen los oficios, todo eso está cambiando y eso obliga a que te repienses. Pero además, esas grandes estructuras, la universidad que es una belleza, que es patrimonio universal de la humanidad, bueno, su costo de mantenimiento, todo eso tiene que ser discutido para hacerla funcional. Y en la situación en la que se encuentra con sus autoridades detenidas, la pandemia, todo lo que ha ocurrido, está como postergada la decisión. Ricardo Ríos, que es diputado, se puso a recorrer el país con la nueva ley de educación y me dijo, Kiko, lo triste es que las universidades no tienen ninguna emoción de nada, no quieren salir adelante. Y cuando comenzamos hablando de la universidad de mi época y de la tuya también, porque tú te ves que eres contemporáneo, la universidad era un motorcito que tenía mucho que ver con lo que pasaba en el país. Era como una campana que alertaba o que decía, aquí vienen otras cosas. Y cuando los estudiantes salían a la calle, tú sabías que algo malo estaba pasando. Entonces, una universidad como la que tenemos hoy necesita una profunda renovación. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, lo primero sobre los aportes de la universidad. La opinión crítica de este país, que al final es una misión que nos consagra la ley de universidades, pero además nuestra definición, que se expresa casi siempre por la observación independiente de lo que ocurre, porque nuestro país tiene un déficit de cifras nacionales que nos permitan saber qué pasa, cómo ocurre, la eficiencia de las políticas públicas, la realizan los académicos. Buena parte de la opinión pública que trata los problemas de inversión, de ambiente, en todos los sectores la tratan los académicos. Y los académicos son la universidad. Digamos que la universidad no ha dejado de cumplir el papel de marcar un camino sobre algunos asuntos, sobre el arco minero, sobre el problema de la inconstitucionalidad de la ley de monopolio, sobre lo inconveniente de las zonas económicas especiales, sobre todos esos asuntos la universidad genera opinión. Obviamente que hay que repensarse, sí, es decir, lo que pasa es que repensarse necesita una conducción para hacerlo, y no solo puertas adentro, sino una política de Estado. Y que eso no tiene que ver nada más con criterios ideopolíticos. Mira, en España el ministro de Educación Universitaria es Manuel Castel, es decir, el autor de la era de la información, un académico reconocido no solo allí, sino en el mundo entero. Bueno, nuestros ministros de Educación, primero que duran poco y nada, y en segundo lugar, hemos tenido ministros de Educación que no son ni siquiera profesores universitarios. Y eso no es para desmerecer a la persona, sino porque efectivamente cómo puede interpretar lo que significan los problemas de la educación universitaria hoy, internacionalización, movilidad, acreditación. Si no los conoce, efectivamente no puede gestionar política en torno a eso. Y luego el proceso de crisis que hemos vivido, es decir, nosotros hemos vivido un proceso de desalarización continuado. Llegamos en marzo, nuestros profesores ganaban de 4 a 11 dólares, hoy ganan menos de 60 dólares el que más gana, es decir, de tu época. Massa Zavala, Jacinto Coppi, no ganaría más de 60 dólares. Entonces, en un país, cualquiera de ellos en América Latina ganaría de 3.900 a 4.200 dólares. Entonces, bueno, cuando tú estableces en la prioridad de las políticas públicas la educación para apuntalar el desarrollo, el plan de la nación, bueno, la vas a atender. Porque eso que tú dices de dos sistemas, uno bolivariano y uno autónomo, tú le planteas a la autónoma que haga una elección de una manera. Dígame qué universidad de las recientemente creadas o intervenidas durante 20 años ha hecho elecciones. Ninguna, bajo ningún reglamento. Los rectores, el último rector del CNE de la Universidad Bolivariana y los anteriores y los primeros de reciente creación fueron designados por el ministro de Educación Universitaria. Entonces, efectivamente, no hay política, o la política está de espalda a lo que es la política de educación universitaria en el mundo. En Europa, tú tienes el Espacio Europeo de Educación Universitaria. Bueno, aquí nosotros salimos, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones o del Mercosur, que no solo eran acuerdos comerciales, sino de orden cultural y de integración educativa.
Bueno, nosotros necesitamos un viraje en torno a esas cosas y esas cosas tienen que plantearlas quienes administran el Estado con sus instituciones. Este país necesita reinstitucionalizarse. Todos debemos apostar en esa dirección. ¿Por qué? Porque mientras no lo hagamos, estamos generando un drama. Cuando la educación se lastima, efectivamente se lastima al país. Lo que es ciencia, tecnología, desarrollo, progreso, productividad, lo que usted quiera, bienestar y beneficio y justicia, ambas, o sea, las tres cosas. Fíjate, recientemente nosotros fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a propósito de un instructivo que... El que no existe, la UNAP. El que no existe. Bueno, fueron unos jubilados y pensionados de la Fiscalía General de la República. Y no solo el tribunal dijo que no existía, sino además que los multó. Y a los rectores les hizo lo mismo, de 6 universidades nacionales. Y en el último párrafo dice, y si siguen quitándole el tiempo, palabras más, palabras menos, a este tribunal, puede haber otro tipo de sanciones. Pero bueno, es decir, si no quieren reconocimiento de las instituciones, bueno, la gente está yendo a la institución, es decir, a quien tiene que garantizar el cumplimiento de la ley, diciéndole, por favor. Entonces va a salir sancionado. Entonces aquí hace falta cambiar las reglas de cómo interpretamos el país y la convivencia. Y estos son asuntos importantes. Las universidades pueden aportar y mucho en todas las direcciones. No solo porque lo digamos por buena fe, ni no por nada de eso, sino porque hay una historia que lo ha mostrado. Nosotros formamos a los profesionales que resuelven los problemas del país. Los médicos que curan a nuestra gente los forman las universidades. Los ingenieros que generan la vialidad para la producción la forman las universidades, los arquitectos. Pero además también hacemos investigación. Nosotros hemos tenido, no solo que nosotros no tenemos presupuesto insuficiente como en tu época, tenemos presupuesto inexistente. Es decir, ni el 5% de lo que piden las universidades nacionales se aprueba. Ni el 5%. Entonces, bueno, no hay, la posibilidad de investigación se hace con recursos propios y algunos con recursos internacionales o privados, porque incluso teníamos una ley orgánica de ciencia y tecnología que nos permitía acordar con el sector productivo proyectos de investigación que los beneficiaban a ellos y nos beneficiaban a nosotros. Bueno, la decisión fue centralizar que el aporte que tenían que dar por ley el sector productivo se lo tiene que dar al Estado, entonces el Estado es el que lo distribuye a través de un tristemente célebre programa que llamó PEI, que era el programa de estímulo a la investigación, que, bueno, mostró lo que mostró. Entonces, la política universitaria del Ejecutivo Nacional, para mí, tiene un solo resultado: universidades en ruina y universitarios pobres. Hablando del pobre, la PUC, a mí se me olvida todo, más o menos. Había los depósitos de quienes pertenecen a la PUC, los ahorros para la seguridad social habían sido invertidos en dólares. Y eso debe ser un realero ahorita. Cuéntame cómo está eso, porque yo llegué en una época a oír que querían meterle mano a esos recursos, pero ¿cómo está la seguridad social de los profesores? Mi papá era profesor universitario. Y cuando mi papá era profesor universitario, nosotros vivíamos bien. Y era un salario. Ahora no ganan, bueno, tú lo acabas de decir, ganan muy poquito. Tienen que irse al campo privado, o hay una inmigración de profesores, de profesionales académicos hacia afuera. Wow, donde en Ecuador se los llevan porque los meten y le dan un realero, porque nosotros no tenemos cómo pagarles mejor. Sí. Bueno, el estado de la seguridad social de los profesores universitarios están absolutamente sin protección alguna. Publiqué en Provea un artículo donde hice una contabilidad del último semestre del año 2021, de julio a diciembre, y cada 2 días encontraba en las redes sociales una campaña de solicitud de fondos para atender contingencia de colegas y de profesores universitarios. Ese es un signo inequívoco de la situación en que estamos. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, se tomó unas decisiones correctas, gestiones anteriores incluso. Por eso, porque en la universidad existe talento, la necesidad de que todos los ahorros fueran invertidos en moneda dura. Es decir, y eso ha permitido que hoy se mantenga nuestro sistema de previsión social, sí, con precariedades. Por ejemplo, el tema del HCM es débil, es decir, no cubre la posibilidad de entrar a una clínica ante una emergencia, pero tenemos aún nuestro Instituto de Previsión Social, tenemos todo lo que son las APS, las consultas y las especialidades,
tenemos aún nuestra estructura de atención en nuestra farmacia, en nuestro colegio. Tenemos un conjunto de beneficios sobre los cuales tenemos que defender. Y buena parte de ellos se financia con los dividendos de lo que dieron esas inversiones. Porque del total de lo que son los gastos para mantener el sistema que tenemos, solo el 4 al 6% en el último año fue aporte del Estado. Porque el Estado además ha demostrado que no tiene quienes administran el Estado ningún tipo de escrúpulo para desconocer sus obligaciones contractuales. Ninguno. En el 2018, a través de la circular 2792, desechó todos los compromisos contractuales. Ahorita con la ONAPRE también. Y entre esos compromisos no están los de orden salarial nada más, están los de orden previsional, es decir, lo que tiene que ver con la contingencia médica, lo que tiene que ver con el HCM, lo que tiene que ver con las cláusulas de las actas convenios para los diferentes beneficios. Entonces, bueno, nosotros tenemos un estado de protección muy importante que genera lo que tú has señalado. Yo hice una contabilidad en un trabajo que publiqué del 2009 al 2015, un artículo, cuál era la tasa de desincorporación del personal docente. En la UCB fueron 1.122 profesores. Y tú puedes decir que tú esos 1.122 reincorporas, los sustituyes casi con la mitad, 600, 700. El problema es que un profesor eso no se trata así, porque los que se te van tienen años de haberse formado, han hecho trabajo de ascenso, tienen experiencia de investigación, y el que viene te viene en la primera categoría, que es instructor. Es decir, tenemos que empezar a formarlo. Entonces, bueno, efectivamente el capital humano y el capital intelectual de este país lo estamos perdiendo todos los días, porque esas condiciones, el salario, las condiciones de trabajo son un tema académico. Para atraer los mejores tienes que ofrecerles lo mejor. Y para que ellos luego se queden tienes que mantenerlos, tienes que cumplirles. Bueno, así se dan las universidades. Las universidades se ranquean con méritos. Y bueno, y los profesores se atraen con beneficio. Gregorio, gracias por estar con nosotros. Y vamos a ir al corte y seguimos, porque ahora viene tu contrincante, no digamos que contrincante, porque me imagino que son amigos.